El siguiente tipo de metáfora de apertura que vamos a ver es bucles anidados o nested loops en inglés. Vamos a ver un tutorial en donde explicamos y demostramos en detalle cómo funciona. Hablamos ahora de bucles anidados. La técnica de trabajo con bucles anidados es una técnica avanzada de empleo del lenguaje y también de las metáforas o contenidos analógicos, y requiere una cierta práctica hasta que te encuentres que lo haces y lo desarrollas con soltura. Su efecto luego es muy potente. Vamos a ver dos versiones, una más sencilla que puedes utilizar para empezar y después otra más compleja, también más genuina. Es más genuina en cuanto a que verdaderamente transmite lo que queremos decir por el concepto de bucles anidados, pero también puede resultar inicialmente, como digo, más compleja, con lo cual puedes ir manejando las dos. Te voy a explicar primero cómo funcionan y después te pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Nested loops o bucles anidados en inglés, como su nombre indica, significa construcciones de lenguaje con historias dentro de historias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitamos más de una historia. En este ejemplo vamos a ver la aplicación sencilla, tendríamos tres historias, he denominado historia A, historia B e historia C. Cuento tres historias y cada historia puede girar en torno a un tema. Por ejemplo, aquí podríamos tener una historia que gira en torno, ¿vale? Una historia, una metáfora, un cuento, una historia que gira en torno a las virtudes de la paciencia. Las palabras que vas a ver debajo, como bambú, es una clave para que yo sepa de qué historia estamos hablando, pero tú imagínate que de momento tú quieres transmitir una primera historia de aprendizaje para alguien en el cual lo que quieres transmitir es las virtudes de la paciencia. Hay una segunda historia en la que quieres transmitir la importancia de la autoconfianza. Y hay una tercera historia en la que quieres transmitir la importancia de utilizar reencuadres de significado, ¿de acuerdo? Y podrías contar la historia simplemente utilizando estos solapes, de tal manera que cuando estuvieras hablando de paciencia hubiera una zona de solape que estaría aquí, en el cual empezarías poco a poco a contar tu historia de autoconfianza, y después habría una zona de solape en la cual empezarías a contar tu historia acerca del reencuadre. Bien, esta es la parte fácil. La aplicación como tal, verdadera, si quieres, genuina, de bucles anidados es más compleja que esto. Necesitamos igualmente tres historias, las he representado aquí, A, B y C, y podrían ser estas mismas historias. Una historia acerca de las virtudes de la paciencia, otra de la importancia de la autoconfianza y otra de la importancia de utilizar reencuadres. Pero cuando utilizamos bucles anidados, lo que hacemos es que comenzamos a contar la primera historia, ¿de acuerdo? Comenzamos aquí, donde he puesto 1, y a medida que la vamos contando, no la vamos a contar hasta el final. En algún punto, mientras estoy contando la primera historia, ves aquí el segundo paso, ¿vale? Empiezo a contar, aquí tengo B, la segunda historia. No he terminado la primera y en algún punto hago una transición a la segunda historia, que empiezo a contar. Y en algún punto de la segunda historia, antes de terminarla, hago una transición, pues aquí el paso 3, a la siguiente historia, que es C. Podría anidar más historias. Ves que cada historia está anidada dentro de la otra, ¿de acuerdo? Vamos a funcionar de momento con tres historias. Cuando estoy contando la tercera historia, y como no voy a anidar más, aquí la contaría entera, ¿de acuerdo? Contaría entera la tercera historia. Después acabaría de contar la segunda, en el paso 4 cerraría la historia B, y por último, después de terminar la historia B, cerraría la historia A, que fue la primera que empecé a contar. De tal manera que el orden en el que cierro los bucles es inverso respecto del orden en el que inicio las historias. La primera historia que empiezo contando es la A, pero no la termino, hago una transición y empiezo a contar la historia B, que tampoco termino, y empiezo a contar en algún momento durante esa historia la tercera historia, la historia C, que es la primera que cierro. Después cierro B
y después cierro A. ¿De acuerdo? Bueno, te voy a poner un ejemplo y quizás vamos a utilizar estas tres historias acerca de la paciencia, de la autoconfianza y el reencuadre. Quería contarte una historia acerca de un agricultor japonés que había recibido unas semillas de bambú que le habían asegurado que crecerían más de 30 metros. El agricultor japonés sembró la semilla de bambú con la tierra adecuada, también regó la semilla y se aseguró de que estaba plantada en un lugar donde podía recibir la luz del sol. Pasó una semana y cada día miraba a ver si en la tierra había algún brote, no veía nada. Pasó una segunda semana, una tercera semana, nada, no brotaba nada. Pasó un mes, nada. Pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, seguía sin brotar nada. A veces en esas situaciones, entre comillas, para ti ahora empiezo la historia B, a veces en esas situaciones donde realmente no vemos resultados en aquello que esperamos, es quizás útil recordar algunas virtudes de la autoconfianza y el optimismo inteligente, como en el caso de Thomas Edison, ¿sabes? El inventor de la bombilla eléctrica tal y como la conoces hoy. Thomas Edison necesitó más de 10.000 intentos, entre comillas, fracasados, antes de conseguir que su bombilla luciera. Y ahora, entre comillas, que tampoco he terminado de la historia 2, voy a empezar la historia 3. Lo cual me lleva, recuerdo ahora, me resuena con la historia de aquel monje taoísta que vivía en el campo, era muy pobre, apenas tenía para sobrevivir, pero bueno, tenía un hijo, tenía un caballo y por ello era muy bien considerado en el pueblo en el que vivía por los demás vecinos. Un día su caballo se escapó y todos los vecinos vinieron a verle, transmitiéndole lo penoso de la situación, porque un caballo era realmente vital, ¿no? para el trabajo en el campo, para transportarse. Sin caballo, ¿qué iba a hacer? ¡Qué desgracia!, le transmitieron. ¡Qué desgracia ha ocurrido! ¡Qué desgracia le ha ocurrido a usted más grande! El monje se limitó a decir, quizás. Y a los pocos días, el caballo volvió al poblado, volvió a casa del monje. Pero volvió con 2 caballos más, 2 caballos salvajes que se habían unido al caballo y le habían seguido. Y ahora el monje se encontró con que tenía 3 caballos. Todos los vecinos acudieron a felicitarle por la tremenda suerte que había tenido. Usted ahora tiene 3 caballos, esto es un gran bien, ¿de acuerdo? Usted va a poder con 3 caballos trabajar mucho mejor, incluso dar trabajo a otras personas. Esto es una gran fortuna. A lo que el monje se limitó a responder, quizás. Un día, el hijo estaba intentando domar uno de los caballos salvajes cuando se cayó del caballo y se rompió una pierna. Todos los vecinos acudieron de nuevo a visitar al monje transmitiéndole qué desgracia, qué fatalidad, su único hijo, el que usted necesita que le ayude cada día en el campo, se ha roto una pierna. Esto sí que es una verdadera desgracia. A lo que el monje se limitó a responder, quizás. La semana siguiente llegaron al pueblo funcionarios del ejército que estaban reclutando a jóvenes para ir a la guerra. Pero rechazaron al hijo del monje granjero debido a su pierna rota. A lo cual todos los vecinos contestaron, ¡qué gran suerte, qué fortuna, qué suerte ha tenido usted! Y el monje una vez más replicó, quizás. ¿Te das cuenta cómo aquello que parecía en un momento malo, cuando lo veíamos dentro de un marco, se convertía en algo positivo y algo útil dentro de otro marco? Esta es la gran ventaja, ¿no?, de lograr cambiar los reencuadres, los marcos de significado que hacemos acerca de aquello que nos ocurre. Lo que nos ocurre en un contexto puede tener un significado, cambias el contexto y también cambia el significado. Y todo puede ser útil en determinados contextos. ¿De acuerdo? Bien.
Ahora habría acabado la historia C, ¿de acuerdo? Y voy a proseguir para terminar la historia B, que era la historia de Edison. Y al igual que el monje, Edison se sorprendió mucho, aunque siempre de alguna manera sabía que iba a ocurrir, cuando por fin la bombilla lució. Y lo curioso fue su reacción cuando un periodista de la época le preguntó: ¿y cómo ha encajado usted los 10.000 intentos fracasados, ¿no? Porque han sido fracasos realmente, antes de que usted pueda haber conseguido que la bombilla luzca? A lo cual Edison replicó: ¿10.000 intentos fracasados? Ahora conocemos 10.000 formas en las que no funciona, y eso es conocer mucho. Ahora sabemos mucho más que antes y por lo tanto ya no tenemos ninguna duda y es muy fácil hacer bombillas que luzcan. Es un gran avance. ¿De acuerdo? Bien, con esto habría cerrado la historia B, la importancia de la autoconfianza y el optimismo inteligente de Edison, y ahora voy a cerrar la primera historia que abrí, ¿vale? Que es la historia del bambú. ¿Qué habría pensado si hubiera conocido la historia de Edison, nuestro amigo el agricultor japonés? Cuando, después de mucho tiempo, porque estuvo visitando su siembra cada día durante semanas, ¿verdad?, meses, y después de un año no había crecido nada. Y aún durante el segundo año siguió mirando, ya no cada día, pero de vez en cuando. Para el tercer año se olvidó. Pensó que aquello no iba a crecer nunca. Cuando llegó el séptimo año, de la fecha en que había plantado la semilla, en un periodo de tan solo 6 meses, la planta creció fuerte y robusta, más de 30 metros en el cielo. Nuestro amigo el granjero japonés no salía de su asombro. Pero a veces este funcionamiento del bambú tiene que ver con el tiempo que hace falta para que nosotros también cosechemos nuestros éxitos. A veces estás trabajando en algo y a veces puede ser un poco desesperante no ver resultados, ¿no es cierto? Pero a lo mejor igual que al bambú, aunque tú creas que no está pasando nada, lo que pasaba con el bambú mientras parecía que no pasaba nada es que el bambú no estaba creciendo hacia arriba, estaba creciendo hacia abajo interiormente, desarrollando un complejo y extenso sistema de raíces que es lo que iba a posibilitar que luego ese bambú en muy poco tiempo pudiera crecer tanto. De la misma forma, cuando muchas veces estamos estudiando, preparándonos para algo, ¿de acuerdo?, desarrollando algo y no vemos todavía resultados, quizás simplemente lo que estamos haciendo es echar raíces. Echar raíces para que todo eso luego pueda florecer. Y a veces en este mundo en el que vivimos, donde queremos todo deprisa, todo ya, y donde vamos con tanta prisa, es fácil no darnos cuenta de ese crecimiento interno que primero necesitamos desarrollar antes de ver ese crecimiento externo. Y también es fácil quizás entonces abandonar justo cuando estábamos a lo mejor a punto de haberlo conseguido. Si el agricultor japonés hubiera dejado de mirar para el quinto año y se hubiera mudado y ya no hubiera vuelto a ver la planta, nunca hubiera visto ese crecimiento, pero ese crecimiento tuvo lugar. ¿De acuerdo? Así pues, es bueno que te des cuenta de que la paciencia es la virtud que hace posible que florezcan todas las demás, incluida tu capacidad de autoconfianza, optimismo inteligente y tu capacidad para hacer reencuadres. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Podía seguir, ahora quedaría un caldo de cultivo muy rico para sembrar, entre comillas, significados, para buscar analogías, para seguir abundando en la conexión semántica entre las metáforas y sacar un aprendizaje muy rico, ¿te das cuenta? Pero lo que quería era primero que simplemente tengas en cuenta cómo funciona el proceso y la estructura, ¿de acuerdo? Requiere bastante práctica, pero como ves puede ser muy potente, ¿eh? Te remito a que si quieres primero utilices este modelo que es más sencillito, simplemente 3 historias, empiezas una, cuando vayas a terminarla, cuando creas que has transmitido algún significado relevante, puedes solapar hacia la segunda y luego hacia la tercera, pero si quieres emplear bucles anidados como tal, recuerda que este es el esquema, donde básicamente el recorrido es: primero empiezo una historia,
en algún punto en esa historia, antes de terminarla, empiezo la segunda historia. En algún punto antes de terminarla empiezo la tercera historia, y si la tercera es la última que vas a contar, esa tercera historia es la que acabas, después acabas la segunda y después acabas la primera. Bucles anidados, un tema apasionante. Prepara tus historias, elige 2 o 3 historias y puedes escribir algunos guiones para transmitir estos aprendizajes a algún amigo o cliente con el que estés trabajando. Puedes hacerlo primero de esta manera y después te animo a que lo empieces a hacer de esta manera. Te va a ayudar mucho escribir las historias y luego practicar ese guión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo.